Jesús es el Mesías. Ustedes lo consideran únicamente un profeta. ¿Es así? Así es, consideramos a Jesús como un profeta. Tampoco resucitó. Y no ascendió hasta el cielo. Y no va a regresar. No va a regresar. La fuente de todas las religiones, es Dios. ¿Ninguna religión es dueña de la verdad absoluta? ¿O el Islam sí es dueño de la verdad absoluta? Obvio, yo voy a decir Islam, pero un cristiano no va a estar de acuerdo conmigo. Un católico tampoco. Un judío tampoco. Sobre el machismo musulmán. México es un país muy machista, ¿sí? Pero aún así se habla mucho del machismo musulmán. Tú eres pakistaní y pues no sé cómo me veas tú físicamente, pero hace años viajamos a Alemania, a Berlín, donde hay una comunidad musulmana muy grande, árabe, y entonces nos sucedía que íbamos en las calles de Berlín todo el día para conocer, ¿no? Y muchas veces me detenían personas árabes y me decían, ¿Arabish? ¿Arabish? Yo, no, Arabish no. Mexicano. No, Arabish. No, yo no soy Arabish. ¿No? Y íbamos a alguna cafetería o a algún restaurante y mismos alemanes autóctonos de ahí me decían, Arabish. No, mexicano. Entonces, todo el mundo allá, tanto árabes como alemanes, me decían que si yo era árabe. Entonces, eso fue una anécdota súper cómica que tuvimos ahí. Sí, te ves árabe, es cierto. A lo mejor por ahí hay una línea... Puede ser, ¿no? Genética. O tal vez por la inmigración que pasó de los árabes en inicio. ¿Qué tal, amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. En esta ocasión tenemos la fabulosa oportunidad de entrevistar aquí presente al imam de la mezquita Comunidad Musulmana Ahmadía de México. Él es el imam Noman Rana, quien tiene más de 12 años fungiendo como imam, es decir, como líder de una mezquita musulmana. Estimado Noman Rana, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por darme la oportunidad de platicar sobre Islam. ¿Y vienes de Pakistán? Así es, nací en Pakistán y cuando tenía como 10 años mudamos, yo con mis papás, mis hermanos, mudamos hasta Canadá y ahí crecí. Ahí hice mi prepa y todos los estudios, bueno, hasta la preparatoria. Y luego, después de la preparatoria, yo tomé un curso de la misma comunidad musulmana Ahmadía, allá en Canadá. Y este curso dura 7 años. Entonces, con el fin de poder servir como un imam en cualquier parte del mundo donde haya la necesidad. Entonces hice este curso de 7 años y luego para la práctica, como después de la carrera siempre hay un poco de tiempo para la carrera, entonces yo fui hasta Tanzania, en África, para hacer mi práctica y ahí estaba un rato y básicamente para aprender de los otros misioneros, de los otros imams que están allá haciendo sus servicios. Entonces después de África regresé y empecé mi servicio primero en los Estados Unidos y luego venimos por aquí, por México. Y primero empezamos con la ciudad de Mérida y luego venimos por aquí, por Ciudad de México. ¿Y abandonaron ya la mezquita de allá, o sea, la cerraron o sigue funcionando de Mérida? No, de Mérida continúa todavía. ¿Continúa? Sí, alguien se quedó a cargo allá y tú viniste para acá. Así es. O sea, más bien tu labor es como la de un misionero. Así es. Entonces, o sea, vienes, abres una mezquita, claro. Cuando está todo en orden, partes hacia otro lado y hacia otro. Así es. Entonces llegamos a Mérida en 2014 y como ya saben que la imagen de México afuera de México no es muy positiva, entonces queríamos llegar a la ciudad más segura
de México. Claro. Por eso pusimos a investigar y así es, ¿no? Como dicen que ciudades así, ¿no? Como Mérida o otras ciudades que son ciudades más seguras de México. Entonces llegamos por allá y empezamos con la comunidad musulmana Ahmadía allá en Mérida. Y luego, en estos, podemos decir, los últimos 6-7 años, ya tenemos una misión, una mezquita en Querétaro, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y también aquí en la Ciudad de México. Si yo te pudiera preguntar, esta es una pregunta difícil. ¿Quién es Noman Rana? ¿Quién es Noman? Bueno, yo nacido en Pakistán, crecido en Canadá y ahora sirviendo aquí en México. Yo digo que yo soy un servidor. Yo sirvo a la religión islam y a la comunidad musulmana Ahmadía. Y yo tengo casi 20 años en esto. Cuando después de la preparatoria empecé con los estudios en 2003. Y empecé con los estudios para poder servir como un imán, y siempre fue esta intención de servir, ¿no? Servir a la religión, servir a Dios, servir a la humanidad. Entonces con este fin empecé los estudios. Y hice los estudios de 7 años, luego la práctica y luego sirviendo en estos diferentes países y hasta hoy, que llegamos en este año, en 2022, con la misma intención y tratando de lograr el mismo fin, ¿no? De continuar, servir para que la vida tiene este valor, ¿no? Que una persona cuando se vaya, deja algo detrás, ¿no? Deja algo en la historia, ¿no? Entonces, este es el fin, lo que tratamos de lograr, ¿no? Entonces, este es la lema del Islam, ¿no? De servir en cualquier manera posible. Y por ejemplo, para Noman Rana, ¿qué te gusta hacer? Entonces, bueno, yo sí, soy casado. Y tenemos 2 hijos, y mayormente me gusta pasar tiempo con la familia. Salimos a veces, pero sí, en estos últimos 2 años, creo que esos 2 años no cuentan en nuestra vida por la pandemia y por esta situación difícil, pero en general lo que es importante para mí es la familia y también lo que hago como un misionero, como un imán. Fíjate que ese es un punto muy importante. Yo leía al respecto de un poco del mundo musulmán, del mundo del Islam, y tienen una posición jerárquica bastante alta el tema de la familia. Yo creo únicamente después de Alá, ¿sí? Para ustedes la familia es lo segundo, ¿no? O sea, me gustó mucho el hecho de leer dentro de las prácticas del Islam, tal vez no como una práctica doctrinal, pero sí moral o familiar, que en los países islámicos generalmente no existen o hay muy pocos asilos de ancianos. ¿Por qué? Porque es una práctica muy occidental y lamentable, que cuando a veces un anciano, una persona envejece, pues le buscan un asilo, pum, van, claro, y la botan ahí, ¿no? Y si bien le va, la visitan una vez a la semana o una vez cada 15 días, ¿no? Y es tristísimo que a veces son los mismos hijos que sacan a los padres de la propia casa de los padres y los llevan a un asilo. Entonces, yo leía un poco acerca de la educación musulmana, donde decía que los ancianos tienen un lugar tan privilegiado dentro del círculo familiar que nunca los llevan a un asilo, y que de hecho, por ejemplo, si a un hombre musulmán le ofrecen un trabajo en Alemania, por ejemplo, en Berlín, y no puede llevar a su padre porque ya es anciano, entonces él prefiere negar ese trabajo y prefiere quedarse a cuidar a su padre junto con toda la familia. Así es. Cuando en el mundo occidental, bueno, creo que no sucedería eso. Bueno, depende, pero es cierto, mayormente es lo que vemos, que como musulmanes tenemos responsabilidades, ¿no?
tenemos obligaciones. Y cada musulmán por estas enseñanzas trata de llevar bien, ¿no? con estos detalles. La manera que cuidamos a los papás o la manera que cuidamos a personas de la familia como hijos y su crecimiento y su entrenamiento moral, ¿no? Podemos decir. Entonces sí, como musulmán tenemos responsabilidades, ¿no? Y como estas responsabilidades, estas obligaciones se menciona en el Sagrado Corán, ¿no? Que es el libro sagrado de los musulmanes, entonces todavía hay más, ¿no? La importancia, ¿no? A estas responsabilidades. Entonces por eso yo creo que cada musulmán trata de hacer esto, ¿no? Por su parte, de cumplir con estas responsabilidades hasta que pueda, ¿no? Pero cuando hablamos del Islam, entonces es una responsabilidad, es una obligación religiosa para cada uno de nosotros de cumplir con esto, ¿no? De cuidar a los mayores, que sean nuestros papás o abuelos o tíos, tías y todo esto. Y en la misma manera también la responsabilidad hacia los menores, ¿no? Hacia los hijos, que para su entrenamiento moral también es muy importante para un musulmán. Entonces de hacer su entrenamiento en la manera que mañana, cuando tengan sus familias, ¿no? Cuando tengan sus hijos, entonces van a poder enseñarles. Apliquen esa misma educación, claro. Así es. En ese punto, digamos que sí, para un musulmán promedio, jerárquicamente está primero Dios, Alá, y después su familia, o después su trabajo, o sea, ¿qué seguiría después, jerárquicamente? Así es. Cuando hablamos de esto, primero es Dios, ¿no? Primero es Alá, ¿no? Así es. Para cada musulmán. Y luego viene la vida del profeta Muhammad. Okay. Y con el nombre profeta Muhammad siempre aumentamos las palabras, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Es una manera de mostrar respeto hacia su nombre. Entonces después Dios, profeta Muhammad, y luego vienen todos estos detalles, ¿no? Por ejemplo, como un musulmán, todo lo que yo debo que hacer, mis responsabilidades y todo esto. Entonces ahí viene la familia, para trabajar, para poder proveer para la familia, ¿no? De estar en contacto con la mezquita para que yo y también mi familia estamos bien con esta parte también, porque este es un desarrollo espiritual, ¿no? No es que un musulmán puede ser perfecto, ¿no? Nadie es perfecto. Un ser humano es un ser humano, ¿no? Entonces siempre debe haber el desarrollo espiritual, ¿no? Por ejemplo, en Islam el día sagrado es el viernes, como vemos que en otras religiones para algunas es sábado, para algunos es domingo, entonces para los musulmanes es viernes. Entonces cada viernes van a la mezquita, participen en la oración, escuchan el sermón, ¿no? Y todo esto. Entonces, cuando hablamos de este orden, entonces primero Dios, luego el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y todo después que hacemos en nuestra vida para cumplir con nuestras responsabilidades, sea para la familia, los papás o para los hijos, trabajar para proveer para la misma familia. Entonces, luego vienen todos estos detalles. Y también estar en contacto con la mezquita, ¿no? Para poder desarrollar la espiritualidad, ¿no? El concepto de practicar la religión islam es un poco diferente. No es solo de una vez a la semana o unas horas a la semana, ¿no? Entonces Islam es diferente en este sentido. De practicar la fe en Islam es de cada día, cada hora, cada minuto, ¿no? De vivir la vida según la voluntad de Dios, ¿no? Este es practicar la religión islam, ¿eh? Y por ejemplo, si hablamos de las oraciones, por ejemplo, los musulmanes realizan 5 oraciones cada día. Cada día. Toda su vida. Cuando ya llegan la edad de 11, 12, 13, ya empiezan. Y luego un poquito más, con más, podemos decir, atención.
y realizan 5 oraciones cada día para toda la vida, ¿no? Entonces no es solo para unos días o unas semanas o unos meses o hasta unos años, ¿no? Es para toda la vida, ¿no? Y este es básicamente la filosofía, ¿no? Que en un día disfrutamos tantas bendiciones de Dios, tantas bendiciones, cada uno de nosotros, ¿no? Y cuando disfrutamos estas bendiciones, entonces hay que también tomar un poco de tiempo para mostrar el agradecimiento por estas bendiciones. Sí. Y cuéntame, ¿por qué deciden la comunidad musulmana, por qué deciden venir a México? Así es. Lo que pasa es que esta es una responsabilidad de cada musulmán, de propagar el mensaje del Islam, de invitar a la gente al Islam. Es una responsabilidad de cada musulmán. Así lo dice en el Sagrado Corán. Así lo dijo al profeta Muhammad, el fundador, con quien empezó la religión islam, a quien Dios reveló todo el Sagrado Corán, al profeta Muhammad. Entonces, fue su responsabilidad, entonces fue la responsabilidad de todos los musulmanes. Eso precisamente te iba a preguntar. En las escrituras cristianas hay una orden, un mandato de ir y predicar, ¿sí? el evangelio a todas las criaturas del mundo. Pero ¿por qué en el Islam entonces existe la misma ordenanza, el mismo mandato por parte del profeta Muhammad? Por parte de Dios al profeta Muhammad. Por parte de Dios al profeta Muhammad. Entonces, ¿por qué llegan tantos años después del cristianismo que llegó a América, ¿sí? Y que se arraiga, se difunde, se fortifica, se multiplica, ¿sí? Y muchos años después, cientos o 1000 y fracción, 1400, ¿sí? Llegan los musulmanes a hacer su labor? Así es. ¿Por qué tantos años después? ¿Por qué tantos años después? Yo creo que nadie puede responder a esta pregunta, porque así funcionó lo que vemos en los últimos 100 años, 150 años o 200 años. Ajá. Hoy en el día, si yo quiero viajar por ejemplo, no sé, a Monterrey, por ejemplo, puedo tomar un vuelo y llegar allá en, no sé, yo creo que son 2-3 horas, sí. O tal vez, o 4 horas, algo así. O cualquier parte del mundo, tomar el vuelo y ya. Si está, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, aquí está el terminal cerquita, puede llegar a cualquier parte de la República, cualquier parte, es tan fácil, en horas uno puede llegar. No fue así hace 50 años, o hace 100 años, no habían estos medios que tenemos hoy en el día, ¿no? Medios de transporte y todo esto. Entonces, toda la inmigración, podemos decir, es más común ahora. Pero no responde a la pregunta, ¿no? Que ¿por qué después de, por ejemplo, después de 1400 años? Es tanto tiempo, es mucho tiempo, ¿no? Sí, claro, porque por ejemplo, los protestantes llegan a México por ahí del año 1920, aproximadamente, más o menos, y comienzan a hacer todo su proselitismo y empiezan a haber una gran conversión de mexicanos al protestantismo. ¿Sí? De hecho, se dice que pues en México de entre el 10 y el 13% de los mexicanos son protestantes, ¿no? Y entonces, obviamente, bueno, eso contrarresta el poder del catolicismo, ¿no? Pero ¿por qué los musulmanes tardaron como tanto? ¿No crees Así es. que llegaron un poco tarde a la fiesta? Puede ser, podemos cuando estudiamos este tema, yo estaba leyendo una revista de UNAM, que publicaron, creo que en 2017, y mencionan que la primera vez que los musulmanes llegaron a México fue por la inmigración. Así es. En los 1880, 1890, con la primera, podemos decir, primer grupo, ¿no?, de los árabes que llegaron aquí. Sí, había muchos cristianos y todo esto, pero también había musulmanes. Así es. Pero no duró, podemos decir. No siguieron practicando la religión islam. Y luego, después de un tiempo de, yo creo que fácilmente de 60 años, 70 años, yo conozco a alguien
que estaba practicando Islam en los 80s aquí en la Ciudad de México. Entonces yo calculo que más o menos empezó otra vez, ¿no? En los 80s. Y luego también hay diferentes grupos que empezaron en los 91, 92, hasta el 94 allá en San Cristóbal de las Casas. Entonces, vamos por estos años, cuando empezó Islam aquí en México, no solo con los extranjeros, pero también los mexicanos convirtiendo al Islam. Y sí, es cierto, es un poco tarde, pero así fue. Así fue y no hubo, tal vez ya no es parte de la historia, tal vez, ¿no? Ya no está escrito. ¿Tú considerarías, entonces, aún así, que esta llegada tardía, llamémosla así, del Islam a México, aún así estaría dentro de los planes divinos de Alá? Bueno, es lo que queremos, ¿no? Es lo que queremos, que siempre hay este plan, ¿no? Que es un poquito, es más superior, ¿no? De nosotros, ¿no? Nosotros somos solo los medios, ¿no? El plan es de Allah, ¿no? Entonces, básicamente así fue, porque la pregunta es válida, ¿no? ¿Por qué no hace 600 años o 1000 años, ¿no? Podemos hacer la pregunta, ¿no? Pero no hay respuesta como tal, ¿no? Porque no encontramos en la historia, ¿no? O no encontramos la razón, ¿no? De por qué no llegaron antes, ¿no? Entonces puede ser eso. Y estando en México, has estado en San Cristóbal de las Casas, has estado en Mérida, ahora en Ciudad de México. Sí. ¿Te has encontrado tu familia o tú a discriminación a causa de ser musulmanes, a causa del Islam? En general, como desde 2014 hasta ahora, 2015 hasta ahora, 7 años que yo llevo aquí en México, gracias a Dios que no hubo ningún incidente o ninguna situación que puedo decir que fue por discriminación, porque soy musulmán o algo así. Ni algún tipo de persecución. Te comento esto porque es muy bien sabido que en Chiapas, sobre todo, que son comunidades muy arraigadas a su cultura, a sus raíces, al catolicismo, y que a veces mezclan o les dejan mezclar un poco de sus raíces prehispánicas con catolicismo, ¿sí? Para mantenerlos a gusto. Ha habido enfrentamientos, ¿sí? entre comunidades de evangélicos, protestantes y católicos. De hecho, ha habido persecución religiosa de católicos, de grupos católicos chapanecos hacia protestantes, que han tenido que abandonar su comunidad, su casa, su pueblo, su familia, e ir a otros poblados o hasta otros estados por la persecución religiosa. Sí. En tu caso no se enfrentaron a algo así. Hasta ahorita, gracias a Dios, que ninguna discriminación. En general, yo veo que los mexicanos, o la mayoría, ¿no? Con quien yo he tenido la oportunidad de platicar y hablar, la mayoría son personas muy amables, con mentes abiertas y quieren conocer. También hay el detalle que toda la información que llega hasta México acerca de los musulmanes es a través de los medios de comunicación. Claro, ¿no? Claro. Y sabemos que recientemente, bueno, en los últimos 2 años, 3 años no, pero antes sí, habían personas que se llamaban, decían que son musulmanes, ¿no? Y hacían estos actos de violencia y hacia los que no son musulmanes y todo esto, pero desde el punto de vista del Islam, desde la religión, estos actos no son justificables, ¿no? Por eso la mayoría de los musulmanes, y cuando digo mayoría, no digo 51%, ¿no? Yo digo 99.999% de los musulmanes no están de acuerdo con estas acciones, ¿no? Porque en los recientes, podemos decir 100 años, 150 años,
Se encuentran musulmanes en todos los países, ¿no? Y en los últimos 20 años en todos estos países, empezando de México hasta el sur, hasta Brasil, hasta Chile, Argentina y todo, hay musulmanes, ¿no? Entonces la mayoría, 99.9, no están de acuerdo con estos actos de terrorismo y todo esto. Pero desafortunadamente esta es la información que llega hasta aquí. Hace unos años me invitaron para dar participar en una clase, dar una lectura en una clase en una universidad aquí en la Ciudad de México. Y entré y empecé a hablar y hice la pregunta que para cuántas personas esta es la primera oportunidad en sus vidas de poder hablar con un musulmán. Y todos levantaron sus manos. Todos, 100%. Porque nadie tenía esta oportunidad de ver, hablar directamente, cara a cara con un musulmán. Y también estaba muy obvio que toda la información de los musulmanes que estaban llegando hasta ellos fueron por medios de comunicación, ¿no? Entonces hay más trabajo que hacer, ¿no? Y esta es la única manera que podemos continuar, ¿no? Propagando, difundiendo el mensaje del Islam, con esta intención de aclarar estas dudas. Y qué bueno que los mexicanos en general quieren conocer, ¿no? Hasta que vienen a la mezquita y dicen, escuchamos esto y queremos preguntar, ¿es cierto? ¿No? ¿O esto o otro? ¿No? Preguntan. No tienen la intención de convertirse o algo así, ¿no? Solo vienen para preguntar. Y es bueno esto. Curioso, es bueno, claro, y es bueno eso, ¿no? En lugar de hacer algo para discriminar, ¿no? Contra alguien, ¿no? Entonces, pero es lo que vemos, es normal, ¿no? Cuando alguien en Europa o en Asia, ¿no? Cuando piensa de México, ¿no? Tal vez piensa de cosas que no son muy positivas de México. Pero sí hay, ¿no? Pero cuando uno llegando hasta aquí, a México, no le da cuenta que no es así, ¿no? Es un país normal, con personas normales, ¿no? Tratando de vivir sus vidas, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Entonces, es igual, ¿no? Por literalmente, tal vez 10, 20 personas, ¿no? Todos los musulmanes tienen un poco de la imagen, ¿no? Claro. Negativa. Pero para eso existe el dicho de pagan justos por pecadores. Así es. ¿No? Entonces, ¿no? Eso solo significa que tenemos que hacer más trabajo. Definitivamente. ¿No? Porque aquí tenemos 2 años, venimos justo a este lugar como esta mezquita, ¿no? Cuando así hicimos todo esto, justo creo que 2 meses antes de la pandemia. Y no pudimos hacer nada, pero en general siempre 1 vez o 2 veces al año siempre llevamos a cabo un evento interreligioso, ¿no? Cuando hablamos exactamente de estos ideas o creencias comunes entre las religiones, ¿no? Para hacer puentes, ¿no? Entre las religiones, ¿no? Que no hay que pelear por las diferencias, ¿no? Sí, existen las diferencias, pero no pasa nada, ¿no? Cada persona tiene la libertad, ¿no? Claro. De credo. Puede pertenecer a cualquier grupo religioso, puede tener cualquier creencia, ¿no? Claro, hasta que no hace nada contra la ley del país, ¿no? Claro, pero puede hacer lo que quiera, ¿no? Cuando hablamos de sus creencias, de los actos de adoración, por ejemplo, ¿qué hace para practicar su fe, ¿no? Así es. Entonces, bueno, esperemos que después, ¿no? Como ya parece que ya está bajando la pandemia, ¿no? Entonces veremos, ¿no? que sí vamos a poder realizar eventos o reuniones así en el futuro, pero siempre vemos entre los profetas, en los libros sagrados, que hay cosas comunes, ¿no? Y este nos indica que la fuente es el mismo. La fuente de todas estas religiones, de todos los profetas, maestros, mensajeros, la palabra que de ahí parten las religiones abrámicas. Así es.
Sí, de las religiones abrámicas parten precisamente de Abraham. Sí, desde Abraham y la fuente también incluyendo budismo, hinduismo, cualquier otra. Este es lo que es común entre todas las religiones. Y este es un artículo de fe de los musulmanes. Que los musulmanes nosotros creemos en todos los profetas. En otras palabras, los fundadores de todas las religiones. Podemos llamar empezando con, por ejemplo, Moisés, o Jesús, y ahora con Islam, por el profeta Muhammad, y también los otros, Abraham, Ismael, Isaac, todos ellos. Y luego vamos por Buda, ¿no? O Krishna. Entonces todos ellos, estos líderes o fundadores de las grandes religiones en el mundo, fueron profetas. Fueron profetas mandados, ¿no? Por Dios. Entonces la fuente siempre es Dios. De todas estas religiones, de todos estos profetas, de todos estos libros sagrados. La fuente es Dios, y para un musulmán este es un artículo de fe. Es parte de las creencias de cada musulmán. Creemos en todos los profetas, por esta misma razón. Y por eso encontramos creencias o ideas o conceptos similares en todas las religiones, ¿no? Hay algo que hay en común en las religiones. No solo Islam, cristianismo y también catolicismo y judaísmo, ¿no? Pero también los demás, ¿no? Porque vemos otras religiones del este, ¿no? Entonces ellos también tienen la misma fuente que Dios. Vemos que todos los viajes empezaron hace rato, podemos decir, pero antes no. Entonces por eso, por diferentes distancias y todo esto, Dios mandó sus profetas a diferentes partes del mundo. Y para un musulmán, como Dios los mandó, entonces es un artículo de fe, es parte de las creencias. Creemos en todos los profetas que Dios ha mandado, ¿no? Desde el inicio. Y luego cuando hablamos de los libros sagrados también, de negar algún libro sagrado no podemos hacer. Cuando estudiamos el Sagrado Corán, vemos que hay mención de otros libros sagrados también. Menciona dar referencia a otros libros sagrados. Entonces hay algo de la verdad en estos libros también. Entonces, ¿tú dirías que ninguna religión es dueña de la verdad absoluta? ¿O el Islam sí es dueño de la verdad absoluta? Este es parte de la creencia de cada uno. Un musulmán dice que sí. Islam tiene la verdad, ¿no? Un cristiano dice esto también de cristianismo. O un católico dice de catolicismo. O dice uno que pertenece a judaísmo, dice igual de judaísmo. Entonces este es parte de la creencia de cada uno, ¿no? Por ser parte de esta religión. ¿Y quién estará en lo correcto y quién está equivocado? Este es lo que uno tiene que hacer el esfuerzo, ¿no? De pedir a Dios, ¿no? Porque obvio, yo voy a decir Islam, pero un cristiano no va a estar de acuerdo conmigo, un católico tampoco, un judío tampoco, Entonces cada uno tiene que hacer su esfuerzo, En la misma manera, cuando queremos saber eso, cualquier cosa, pongamos a investigar, ¿no? Pongamos a investigar y en este caso hay una ventaja que tenemos, que podemos pedir a Dios, podemos preguntar a Dios, que oye Dios, hay tantas, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál tiene la verdad? ¿No? Y estas son las religiones. Y ahí, ¿no? Viene que uno tiene que hacer el esfuerzo, preguntar a Dios, pedir a Dios, en la manera que uno gusta. Así es. En la manera que uno reza, adelante, ¿no? Que te muestra un signo, una señal, ¿no? Que sí, tú estás en el camino recto o no, ¿no? O tal vez es alguna otra religión, ¿no? Entonces hay que hacer el esfuerzo para esto. Uno puede mostrar todas las pruebas, de sus libros sagrados, hablando de la vida de su fundador, por ejemplo, de su profeta, pero ahí está la diferencia, ¿no? Entonces tú me podrías decir que
hay quien puede encontrar a Dios fuera del Islam, o sea, en alguna otra religión. En el judaísmo, por ejemplo. El Sagrado Corán es el libro sagrado de los musulmanes y empieza con el primer capítulo del Sagrado Corán. Empieza con las palabras Bismillahirrahmanirrahim, que en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Y luego dice Alhamdulillahi Rabbil Alamin, que toda alabanza pertenece a Allah, el Señor de todos los mundos. ¿Sí? Entonces ahí está. Como dicen aquí que el sol sale para todos, ¿no? Sol sale para todos. Entonces ahí mismo Dios, que está proviendo para todos. No es solo Dios de los musulmanes, o Dios de solo los árabes, ¿no? O Dios de solo los cristianos, o solo los católicos. No es así. Es el mismo Dios que creó toda esta naturaleza y todo esto, ¿sí? Y está proviendo para todos, sin discriminación, ¿no? Si Dios no hace esta discriminación, ¿cómo podemos hacer nosotros? ¿No? Que yo sí, tú no, ¿no? Ese es lo que es la discriminación. Exactamente. ¿No? Esto me lleva a otra pregunta interesante, que en Berlín y en Dubái se está llevando a cabo un fenómeno social o religioso, más bien, muy peculiar, en el cual en un extenso territorio se están conjugando la construcción de una mezquita, una iglesia cristiana y una sinagoga judía, ¿no? Entonces, en Berlín ese proyecto se llama House of One, que supuestamente debería de estar terminado para este año o posiblemente para el próximo por temas de pandemia. Pero es un tema interesante porque en House of One de Berlín es un solo lugar en donde van a poder conjugarse las tres religiones abrámicas y asistir musulmanes, judíos, cristianos, ¿sí? Y pues es como un foco de alerta también porque es como, bueno, ha habido tantos roces entre estas tres religiones, a pesar de venir de la misma rama. Sí. ¿Sí? ¿Tú qué piensas al respecto de eso? Lo que pasa es que este es algo que cuando estudiamos los musulmanes, cuando estudiamos las fuentes de las enseñanzas de los musulmanes, que de dónde vienen sus enseñanzas, sus creencias y todo esto, uno de estos son los dichos del profeta Muhammad. Y también hay las acciones del profeta Muhammad. Entonces una vez vino un grupo de los cristianos para platicar con el profeta Muhammad. Y todos estos asuntos de las religiones, de las creencias y todo esto. Y después de un rato, este grupo de los cristianos levantaron para salir de la mezquita. Y dijeron que van a salir de la mezquita y buscar un lugar para rezar, porque ya es hora de sus rezos. Y en este momento el profeta Muhammad ofreció la mezquita donde estaban ellos, que pueden quedar allá y ofrecer sus oraciones, ofrecer sus rezos. Entonces, este concepto no es algo nuevo para nosotros. En nuestras mezquitas hemos tenido personas de diferentes religiones. Tal vez para algún evento, alguna charla, alguna plática. Y siempre invitamos que alguien quiere rezar, ¿no? A Dios, al único Dios, la manera que quieren, adelante. Tiene esta posibilidad. Entonces, con este concepto, yo creo que vino esta idea de lo que están haciendo allá en Berlín, de tener un lugar donde personas de varias religiones pueden rezar, pueden hacer sus oraciones. El concepto es muy bueno. Solo hay que tener cuidado porque todas estas tres religiones o las demás religiones tienen sus maneras de realizar las oraciones, tienen sus costumbres, claro, tienen sus prácticas. Entonces hay que hacerlo con un poco de cuidado. Por ejemplo, aquí en la mezquita hay una zona, hay una área que tiene alfombra. Ahí rezan los musulmanes. Y la limpieza de esta zona es muy importante. Y básicamente porque durante la oración un musulmán pone su frente en el piso. Y por eso, y en general, la limpieza de esta zona es muy importante, de esta área.
Entonces, de hacer algo, ¿no? Entonces, contra las costumbres o las prácticas de la religión de otra persona puede causar problemas, puede ser falta de respeto, ¿no? Claro. Entonces, hay que tener cuidado. El concepto está bien, es muy positivo, ¿no? Nos enseña que el mismo punto, que la fuente de todas las religiones, es Dios, ¿no? Por eso todas las religiones y Islam también, hay dos categorías de los mandamientos que encontramos en el Sagrado Corán. Y la primera categoría es todo lo que debemos a Dios, las responsabilidades que tenemos hacia Dios, las oraciones y todo esto, los ayunos y todo. Y luego hay otra categoría, lo que debemos hacia su creación, los seres humanos, todos que están alrededor de nosotros en nuestra vida. Entonces son dos categorías, Dios y su creación. Y así vamos a encontrar en la Biblia, en cualquier otro libro sagrado, en cualquier religión, que viene Dios y también su creación, de amar a Dios y cuidar al prójimo. Entonces, a veces se escandaliza la gente protestante, te dicen, no te juntes con los católicos, aún siendo cristianos, ¿no? No te juntes con los católicos porque ellos adoran imágenes, no te juntes dentro de los mismos cristianos evangélicos, ¿sí? Los bautistas, por decir algo, no te juntes con los pentecostales, o no te juntes con los presbiterianos, siendo cuando, pues existe eso, ¿no? Que puede haber una comunión, un respeto, como ese proyecto que se está llevando a cabo, y como que lo que me comentas, claro, ¿sí? Del profeta Mohammed, que invita a los cristianos respeta su religión cristiana, tan es así que los invita a pasar a usar sus instalaciones. Claro, porque el concepto es igual que cuando uno hace los rezos, hace las oraciones, hace a Dios, ¿no? Esa es una muestra de tolerancia, ¿no? También, muy alta. Así es. Básicamente es el mismo Dios. Claro. A veces escuchamos comentarios de los diferentes dioses, ¿no? Que dicen, los musulmanes tienen su propio Dios y esto y otro. No, el Sagrado Corán nos enseña que es el mismo Dios. Es el mismo de Dios. todos. Sí, de hecho, en algunos videos del Verbo donde he hablado yo acerca del Islam, he comentado eso, que el nombre de Alá es Dios, pero en árabe, ¿no? Así es. Es Dios, Así es. exactamente lo mismo. Así es, y cuando escuchan esta palabra Alá también, ¿no? Me sorprenden, dicen, sí, piensan ¿qué es eso, no? Que es otro. Que es otro, tiene su propio Dios y cosas así, pero yo siempre digo que primero es que la palabra Alá, ¿no? Sí, es una palabra del idioma árabe, no es del idioma español o inglés o cualquier otro, sí, es del idioma árabe, pero Alá representa a Dios, ¿no? Con todos sus nombres, con todos sus atributos. Y también es la traducción de Dios en árabe. Y cuando leemos porque la Biblia también está traducida en otros idiomas. Así es. Y cuando leemos la Biblia en árabe, en cada lugar donde dice Dios o Padre o Señor, en árabe dice Alá. Claro. Pero para la gente todavía está... ¿no? Es algo así. Claro, sobre todo, tal vez en México, donde es un país que tiene una cultura prehispánica muy rica en cuestión de mitología y que hubo una diversidad enorme de dioses, de todo, ¿no? Dios de la planta, Dios del sol, Dios de las frutas, Dios de todo. Entonces, tal vez al escuchar Alá, piensan que es otro Dios distinto, ¿no? Como decir Quetzalcóatl, cuando es lo mismo, nada más es la traducción del nombre. Claro. ¿No? Es como alguien que se llama Miguel y que en inglés le dicen Michael. Así es cierto. Es cierto, y va con los nombres de las personas también, por diferencia en los idiomas, ¿no? Lenguas y todo esto. Entonces no es nada nuevo, no es nada afuera de este mundo. Alá es Dios, es el mismo Dios, que es Dios de los cristianos, que es Dios de los católicos, de los judíos, de todos. Solo la manera de llamar a Dios, la manera de adorar a este Dios es diferente en cada religión, ¿no? Pero estas diferencias no debe separarnos, ¿no? Es parte de la belleza de las religiones, ¿no?
Fuera de cámaras hablábamos de un poco acerca de Jesús, que en el mundo musulmán es llamado Isa, ¿sí? Pero bueno, curiosamente para nosotros los occidentales, los que traemos toda la tradición cristiana, Jesús es el Mesías, ¿sí? Ustedes lo consideran únicamente un profeta, ¿es así? Así es, consideramos a Jesús como un profeta de Dios, como han venido o Dios ha mandado otros profetas como Abraham o Ismael o Isaac o Moisés o Jesús o Muhammad. Entonces todos estos fueron profetas y hay más también, ¿no? Y consideramos Jesús como un profeta, pero la palabra Mesías también lo encontramos en el Sagrado Corán, y el Sagrado Corán también lo llama como Mesías. Solo la diferencia es que en la parte donde la creencia de los cristianos, los católicos, es que Jesús es hijo de Dios, hijo físico de Dios. Con esta creencia no compartimos esta creencia. Sí, claro, podemos decir hijo espiritual de Dios, como todos somos hijos espirituales de Dios, en esta manera sí, pero hijo físico de Dios, el Sagrado Corán o Islam no está de acuerdo con esta creencia, con todo respeto, claro, por supuesto. Aparte de esto también que Jesús es parte de Dios o es Dios. Entonces en esto Islam no está de acuerdo con esta creencia, pero aparte de esto, como profeta de Dios, respetamos al profeta Jesús, lo consideramos como un profeta, y el Sagrado Corán habla de Jesús en varios lugares, y también hay un capítulo del Sagrado Corán que tiene el nombre de la mamá de Jesús, que se llama Mariam, que se refiere a la mamá madre de Jesús, María. Entonces, con esto vemos que este es donde hay la diferencia entre Islam y catolicismo, que no consideramos Jesús como parte de Dios o que Jesús era el hijo físico de Dios. Y este es lo que todo el Islam, todos los grupos del Islam tienen la misma creencia a este punto. La diferencia también entre los grupos del Islam, también hay un poco de la diferencia entre cómo fue la vida del profeta Jesús. Entonces la comunidad musulmana Ahmadiyya, nosotros, este grupo o esta comunidad, esta rama, nosotros no creemos que Jesús falleció sobre la cruz o resucitó, tampoco resucitó, y no ascendió hasta el cielo y no va a regresar. Es que escuchar eso es bastante fuerte, sobre todo cuando te han educado toda la vida bajo la doctrina cristiana, católica o protestante, ¿sí? O muchos católicos que se vuelven protestantes, y escuchar eso es algo muy impactante, ¿no? Entonces, pero obviamente siempre resulta interesante, como platicábamos fuera de cámaras, pues nosotros siempre hemos tenido una sola historia, pero siempre es interesante e importante escuchar la otra versión, la otra historia, la otra parte. Así es. Entonces, cada vez que presentamos estas creencias nuestras acerca del profeta Jesús, siempre hay que decir que lo presentamos con todo respeto, por supuesto. El propósito de mencionar estas creencias donde hay las diferencias no sería lastimar o dañar los sentimientos de alguien, porque yo entiendo, porque esas son creencias que nuestros papás, ¿no?, también lo tenían, claro, o abuelos, antepasados, todos, generaciones, ¿no?, tenían estas creencias, y todavía hay mucha gente que siguen con estas creencias y también siguen esperando que el profeta Jesús un día va a descender desde el cielo, ¿no? Entonces, lo digamos que con todo respeto, por supuesto, pero este también es parte de la libertad de credo
que Claro. cada uno de nosotros tenemos. Sí, definitivamente. Como uno Pero, tiene la libertad. Sí. Eso no le quita lo impactante que es escuchar y no va a regresar. O sea, es como decir, ¿qué? Perdón. Sí. Hasta le pudimos haber metido una música así tenebrosa y no va a regresar. Y dije así, pero... Se escuchó fuerte. Y está bien, o sea, digo, es impactante, pero pues es que, vaya, estamos acostumbrados a veces a escuchar lo que queremos escuchar, Así es. ¿no? Entonces es muy, muy, muy importante y podríamos hacer una entrevista exclusiva de eso, ¿no? Claro. De Jesús, el Mesías para los cristianos y Jesús el profeta únicamente, ¿no? Sería bastante, bastante interesante. ¿Cómo se convierte uno al Islam? La conversión al Islam es muy fácil, porque todo lleva con la creencia de uno, con la sinceridad de uno. No se necesita mucho. Solo lo que necesita en el inicio es que una persona que quiere convertir al Islam, que quiere convertir al Islam, que tenga fe en la declaración de fe. Es una frase que también se llama kalima o shahada. Entonces, esta frase está en el idioma árabe. Y la traducción de esta frase es que no hay nadie digno de adoración sino Allah. Y Muhammad es el mensajero de Allah. Esta es la declaración de fe. Todos los musulmanes en el mundo, no importa qué grupo, qué rama, qué país, todo esto, nada. Todos tienen fe en esta frase. Y este es lo que hace uno musulmán. Entonces, cuando uno quiere convertirse al Islam, tiene que tener fe en esta frase. Y tal vez si tiene la oportunidad de sentar con una persona que puede recitar esta frase en árabe, y esta persona que quiere convertir al Islam solo tiene que repetir esta frase y ya convierte al Islam. En general no hay ceremonia, no hay algún evento. Unas personas que sí han traído sus familias aquí a la mezquita cuando hicieron solo repitieron estas palabras. Tarda unos minutos. Es un acto de fe, un paso de fe. Así es, pero querían compartir estos momentos especiales en sus vidas con sus familias. Entonces, hay personas que han traído sus familias, ¿no? Para que no sé, sus papás o hermanos, hermanas pueden estar con ellos, con él o con ella, para compartir estos momentos especiales de sus vidas. ¿Y cuál es la manera de los musulmanes en México, o del Islam en México, de hacer su proselitismo? O sea, bien sabemos que el cristianismo católico ya no necesita, ya hay por todos lados y tienen siglos de haberlo hecho, ¿no? Por las buenas y por las malas. Y los protestantes pues hacen eventos en sus iglesias, te invitan, por ejemplo, los testigos de Jehová antes iban y tocaban las puertas, ahora ya no los dejan, pero se ponen como en algunos lugares estratégicos con sus mamparas y sus folletos. Los mormones sí aún siguen haciendo door knocking, o sea, van de puerta en puerta. O sea, los musulmanes, ¿cómo hacen en México para difundir su mensaje? Bueno, hay diferentes maneras lo que usamos, hay diferentes medios. Hay medios de volantes que repartimos volantes. A veces es complicado porque ahora ya estamos entrando en esta era, ¿no? Dice, no, es desperdicio de todo papel, esto, claro, entonces, sí. todo esto. Y es cierto, ¿no? Y es cierto, hay que tener cuidado con esto. Y luego usamos los medios de comunicación, usamos las redes sociales para invitar a la gente a nuestros eventos. Tenemos, por ejemplo, desde el inicio en México, en todas nuestras misiones, mezquitas, hasta que lugares como cafeterías o lugares así, hacíamos siempre estos eventos que le llamamos café, pastel y Islam.
y una plática muy informal. Y vaya que los pasteles árabes son deliciosos, ¿eh? Así es, pero también aquí de México también, ¿no? Entonces, siempre hemos hecho este evento, invitamos a las personas que básicamente que no saben nada del Islam y solo quieren conocer. Con mucho gusto los recibimos y platicamos de los básicos del Islam, y luego hay otras actividades que también tenemos, por ejemplo, como el Sagrado Corán, el libro sagrado de los musulmanes, es en árabe, ¿no? El idioma original del Sagrado Corán es en árabe. Y todos los musulmanes tratan de aprender a menos cómo leer, para poder leer la palabra de Dios en su idioma original, como Dios lo reveló. Entonces, eso es muy interesante. Sí, entonces todos los musulmanes tratan de aprender, hasta los nuevos, claro. Hasta que aquí en México tenemos mexicanos, nuevos conversos, nuevos musulmanes que han hecho el esfuerzo para aprender a leer Corán en árabe. Eso me gusta y me parece un punto muy interesante o muy importante. Estar siempre en la fuente original de los textos, porque en el cristianismo pasa que existen varias versiones bíblicas y algunas vienen de unas traducciones, algunas vienen de traducciones del griego, del hebreo, del arameo, del latín. Entonces se van transgiversando algunas palabras y entonces a veces se dan malas interpretaciones en la Biblia, precisamente por eso, porque tú lees un texto y dices, esto dice así, pero si vas a la fuente original dice otra cosa distinta. Entonces siempre cuando imprimen copias del Sagrado Corán, por ejemplo, cuando imprimimos en español aquí para aquí en México, cuando abrimos el Corán, en un lado tiene árabe y el otro lado tiene la traducción. Siempre lleva árabe, siempre, para que siempre haya la original allá. Y porque, claro, dependiendo a la traducción, si vamos a traducir de otra traducción o de tercera o cuarta traducción, claro, con tiempo va a cambiar. Pero el punto más interesante, especialmente para los musulmanes, es que los musulmanes, nosotros, como creemos en el Sagrado Corán, también hay un versículo en el Corán en lo que Dios dice que yo revelé este libro y yo lo voy a guardar. Entonces ahí viene la promesa de Dios también, claro, que es el mismo libro como lo reveló. Con este proceso vemos que en tantos idiomas que tenemos el Sagrado Corán con la traducción, siempre lleva original. Hay muchas personas en el mundo que memorizan el Sagrado Corán con memoria, del inicio hasta el final en árabe. Entonces también es otra manera de preservar la revelación, claro, del Sagrado Corán. Claro. ¿Un musulmán puede ser masón? ¿Puede pertenecer a la masonería? Para un musulmán hay 3 fuentes. El Sagrado Corán, que es la palabra de Dios. Está en árabe, Dios lo reveló al profeta Muhammad y como lo tenemos hoy en el día. Esa es la primera fuente. La segunda es la práctica del profeta Muhammad. Todo lo que hizo él es un ejemplo para un musulmán. Esa es una de las fuentes, la segunda fuente. La tercera son los dichos del profeta Muhammad. Todo lo que dijo, las explicaciones, los ejemplos que presentó con sus palabras. Entonces, Corán, la práctica del profeta Muhammad y los dichos del profeta Muhammad. Esas son las 3 fuentes. De ahí vienen todas nuestras enseñanzas. Todo lo que un musulmán hace, ahí está. Ahí está la fuente. Entonces, un musulmán puede pertenecer a cualquier grupo hasta que no hace algo contra estas fuentes. Exacto. Siempre y cuando no lo haga tropezar en su fe. Así es. Este es lo que es más importante. Porque la masonería, bueno, la Iglesia Católica se encargó muchos años de demonizar a la masonería y decir que adoraban demonios, que sacrificaban niños, que sacrificaban mujeres, que comían, eran caníbales, que hacían cosas monstruosas. Cuando la masonería, y hemos hecho ya un video con respecto a la masonería, básicamente es una escuela iniciática, una escuela filosófica,
¿sí? Y en donde pues, se enseñan, donde se conceptualiza el libre pensamiento y se hacen debates precisamente pues, de muchas cosas, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica se encargó de excomulgar a cualquier católico que se hiciera parte de la masonería. En el Islam no existe eso, o sea, uno puede pertenecer a una masonería. Pero ¿hasta qué? Te haga tropezar, ¿no? Claro, hasta que no hace algo contra la palabra de Dios. Exacto. O algo contra el ejemplo del profeta Muhammad. O algo contra las palabras del profeta Muhammad. Porque esos son nuestras fuentes. Entonces también podría ser un musulmán o una chica musulmana. Puede estudiar psicología, puede estudiar medicina, puede estudiar filosofía en la universidad. Claro, tenemos aquí musulmanes mexicanos que son psicólogos y practican diferentes de estos, están estudiando sus carreras y todo esto. El profeta Muhammad dijo que este es una responsabilidad, es una obligación de cada musulmán, hombre y mujer, de estudiar, de tener educación. Entonces, todo esto, en diferentes carreras hay musulmanes que están haciendo los estudios. Y no hay ninguna restricción hasta que no va contra las fuentes del Islam. ¿Por qué se menciona tanto, ¿sí?, sobre el machismo musulmán? México es un país muy machista, ¿sí?, pero aún así se habla mucho del machismo musulmán. Yo creo que lo que pasó es que mezclaron la religión con la cultura. Sí, hay culturas de diferentes países. Hay muchísimos países que sí, en sus culturas hablan mucho y hay mucho machismo, ¿no? En sus culturas, y se ve cómo funcionan y cómo llevan a cabo diferentes actividades en la casa o afuera, en el trabajo, y se ve todo esto. Entonces yo creo que mezclaron estas dos cosas. Pero en realidad la religión islam no es una religión machista, no tiene nada que ver. Como yo, nacido en Islam, mis papás también son musulmanes, mis abuelos también, y yo no veo esta parte de que la religión es machista. Tal vez vemos que en algunas culturas donde tienen sus maneras de hacer las cosas o tratar, ¿no?, a las mujeres tal vez es diferente o no es como aquí en México, ¿no? Todos los países tienen sus problemas con este tema, pero cuando hablamos de la religión, entonces yo no creo que vino de la religión. Nacido, mi papá es musulmán, mi abuelo, los dos abuelos fueron musulmanes. Entonces, la religión no puede ser justificable desde la religión. De la cultura, es diferente este, porque todos los países tienen sus costumbres, ¿no?, sus maneras de hacer las cosas. Y cuando mezclan, vemos que ahora piensan que la religión islam también es machista, pero en realidad no es justificable. Es más bien como las leyes de cada país, ¿no? Y se escudan diciendo que, bueno, es que aquí somos países islámicos y no permitimos esto, no permitimos aquello. Pregunto porque hubo un tema muy, muy polémico en Qatar, en país islámico, con una chica que se llama Paola Shetekat, que en el 2021 ella es parte del comité organizador del mundial que se va a celebrar ahí. Entonces, ella sufrió abuso sexual por parte de una persona, de un hombre, no un hombre árabe, un hombre latino, y ella fue y puso una denuncia. Entonces citaron al hombre latino, para preguntarle qué pasó, y él dijo que no había abusado de ella, que habían sido novios, pero que se pelearon esa vez, y que de hecho él la forzó a tener relaciones porque ella le había sido infiel. Y entonces ella fue sentenciada a recibir 100 latigazos y no sé cuánto tiempo de cárcel. Total que pudo librarla, se pudo escapar y le quitaron la pena, etc., ¿no? Pero vaya, ahí se escudaron que, bueno, es que aquí en este país, como somos países islámicos,
Entonces, es lo que estamos hablando. O sea, esa es su política de ellos, pero se escudan diciendo que es... Así es. Lo que pasa es que todo lo que hacen los musulmanes por parte de la religión islam es solo para los musulmanes. No se puede aplicar a los demás, ¿no? No puedo obligar a un no musulmán a hacer las oraciones como nosotros hacemos. Claro. Ese no sería justo. Eso sería por decir algo, este ejemplo de lo que sucedió en Qatar, sería lo que le llaman la Sharia, que es como las normas jurídicas basadas en el Islam, pero de cada país. Entonces, básicamente, la Sharia es una manera que presenta a Islam, cómo uno puede acercarse a Dios, cómo uno puede mejorar su relación con Dios. La Sharia no es una ley que puede intercambiar con una ley de, vamos a decir, México. No podemos cambiar esto. La ley islámica o la Sharia no tiene estos detalles, ¿no? Que cómo manejar un país. Es una religión. Menciona estos detalles, básicamente cómo rezamos, cómo llevamos a cabo diferentes actividades, ¿no? Como de los ayunos y todo esto. Y hay algunos detalles con esta parte de lo que pasó con esta chica que estaba allá en Qatar. Entonces, lo que aplicaron a ella, ¿no? Sí menciona en el Sagrado Corán, pero tiene muchos detalles, ¿no? Necesita testigos de todas estas acciones. Entonces, sí es parte del Islam, pero la manera que ellos llevaron a cabo es no correcto. No se puede aplicar esta ley sobre una persona que no es musulmana, que no practica musulmán. Ella ni pertenece a este país, solo fue de visita, ¿no? Entonces he leído un poco acerca de esta historia. Entonces, básicamente lo que pasó no debería que pasar así. No podemos obligar a alguien que sigue nuestra religión, que no hay esfuerzo en este sentido, ¿no? Para que obligamos a alguien que, oye, no, tú tienes que creer en esto, o tú tienes que rezar en esta manera, o tú tienes que tener creencias, estas creencias como nosotros tenemos. Entonces, no hay obligación en Islam, no hay coacción en Islam. Solo la obligación sería para un musulmán que dice que sí, yo quiero seguir esta religión. ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿No? Que tengo que hacer las 5 oraciones, tengo que hacer los ayunos, tengo que una vez en la vida tengo que hacer para hacer peregrinación, ¿no? Entonces, esas son las obligaciones para un musulmán, pero para uno que no es, ni pertenece a este país donde han puesto estas reglas, entonces no debe que dar a ella esta sentencia, ¿no? Como dice. Claro. Entonces, sí, fue totalmente fuera del contexto del Islam lo que sucedió. Así es. ¿Una mujer puede ser imán? Lo que pasa es que una mujer no puede ser imán, pero cuando hablamos de los hombres y de las mujeres, y este es el debate que están haciendo estos días, ¿no? Que sí que los hombres y las mujeres deben que participar juntos en los deportes. Mismos deportes. Entonces, por supuesto que no. Pero en los deportes es una competencia, pero en el caso de una religión, de una fe, pues no hay una competencia. No hay una competencia. Entonces, hay los dos géneros, los hombres y las mujeres, tienen sus capacidades, ¿no? Por ejemplo, de dar luz, ¿no? Solo las mujeres pueden hacer, y es una gran responsabilidad, y aparte de esto, si digamos que queremos dar la responsabilidad de ser un imán que requiere la disponibilidad de 24 horas al día, ¿no? Entonces no sería justo, entonces solo es de ser imán, por ejemplo, o de dirigir la oración. Cuando son solo mujeres, las mujeres pueden dirigir la oración. No hay nada malo en esto. Hasta que hay grupo, aquí también en la mezquita hay grupo de las mujeres. Ellas llevan a cabo sus actividades también, ¿no? Entonces no es que
exactamente que no es una competencia como tal. Los dos géneros son diferentes. Cuando hablamos, por ejemplo, de los derechos de los dos, de los hombres y de las mujeres, el Sagrado Corán dice que ante Dios los dos son iguales. Y ese es lo que cuenta, ¿no? Ese es lo que es importante. Claro. Ante Dios los dos son iguales. Porque basado precisamente en eso, hay una mujer escandinava que se llama Sherin Kankan, que ella creó o fundó la mezquita musulmana de Mariam, y pues ella es, o se autodenomina la imam de esa mezquita. Es curioso, a mí me llama mucho la atención y me gustaría estudiar más a fondo este caso, porque ella se denomina la imam de esa mezquita, y tampoco ella usa el velo o algún ni burka, ni velo, ni nada, o sea, el cabello así, ¿no? Normal. Y pues está teniendo un gran número de adeptos, o de adeptas también, porque también van hombres, pero aún así ella dice que no es el primer caso de una mujer imam, que en China ya sucedió en 1820, y que en Canadá, donde también tú pasaste por ahí, también hay algunas mujeres imams. ¿Eso está reconocido realmente por el Islam, o ellas nada más fueron casos aislados que se autoproclamaron, como si yo me autoproclamara el Papa? Como por las fuentes que tenemos en Islam, el Sagrado Corán, el libro sagrado de los musulmanes, la palabra de Dios. Luego la práctica del profeta Muhammad, y luego las palabras del profeta Muhammad. Entonces, según estas fuentes, no se puede. Pero si alguien sabe de estas fuentes, sabe de estos detalles y todavía quiere, entonces en los asuntos, como dice en el Sagrado Corán, que en los asuntos de la religión no puede ser, no se puede, no hay coacción, no se puede obligar a hacer algo que no quiere hacer. Entonces, por las fuentes no hay posibilidad. Pero si todavía quieren hacerlo, entonces está entre ellas y Dios. Claro, y no hay ningún poder legal, por decirlo así, que se le impida. O sea, ella puede autoproclamarse hasta hace como, bueno, en los años 70 aproximadamente hubo una persona que quiso hacer una fusión entre el Islam y el cristianismo, y fundó el Crislam, que además no tuvo mucho éxito, duró cerca de 10, 15 años y se extinguió, ¿no? Pero pues obviamente no hay ningún poder que diga, no puedes hacer eso, ¿no? Porque pues en el Corán dice esto y en la Biblia dice aquello, ¿no? Entonces, ella puede denominarse imam y nadie puede celebrar. Por ejemplo, lo que el profeta Muhammad, con quien empezó la religión islámica, él y cualquier otros líderes religiosos islámicos, como misionero, como imán, como sheikh, hay diferentes nombres que usan en diferentes países, como en catolicismo es el sacerdote. Entonces en Islam se llama imán, o también en algunos países se dicen sheikh, o molvi, o diferentes palabras. Entonces nuestro trabajo es igual como lo hizo el profeta Muhammad. Es de decirles, de enseñar a la gente, de decir qué dice el Sagrado Corán, cómo vivió la vida del profeta Muhammad, según su práctica, según su dicho. Eso es todo lo que podemos hacer. Podemos darles recordatorios, podemos tratar de explicarles la filosofía de las enseñanzas islámicas. Pero aparte, este es nuestro límite. Este es todo lo que podemos hacer, nada más. No podemos obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer, ¿no? Y al mismo tiempo no podemos dejar, ¿no?, a alguien hacer algo obligar a alguien, de hacer algo que no quiere hacer, o de hacer algo que quiere hacer, ¿no? Ese no es parte del Islam. Todo eso con toda la voluntad y también con toda la sinceridad. Por ejemplo, una persona convierte al Islam, pero dice, pero no voy a hacer las oraciones. Entonces uno dice, entonces, ¿qué buscas aquí, hermano? Claro, no, es amor por moda, por imitación, ¿no? Así es,
Entonces, básicamente, eso no está para conocer y está bien, no pasa nada. Sin llamar la atención y decir que es musulmán, ¿no? Que Claro. es musulmán, ¿no? Pero a estas personas también, con todo respeto, ¿no? Cuando dicen cosas así, entonces nuestra responsabilidad solo es de explicar que, oye, como un musulmán, este es nuestro razón, este es lo que tenemos que hacer, este es lo que dice el Corán, este es lo que hizo el profeta. Entonces, este es lo que podemos hacer, nada más. Esos son nuestros límites. Este es nuestro, podemos decir, la descripción de nuestro labor, de nuestro servicio. Y cada lugar donde ese es lo que hago. Sí, hay personas que tal vez hacen cosas que no deben que hacer. Pero, y las hacen. Sí, pero lo que yo puedo hacer es presentar lo que dice. ¿No? Claro. Entonces, mira, Dios dice esto. Mira, el profeta Muhammad dijo esto. O él hizo esto. Y con esta esperanza que van a cambiar. ¿No? Pero el final, todo lo que uno hace es entre él o ella y Dios, nadie más. Porque cada uno es responsable para sus acciones, nadie más. Nadie nos puede quitar lo que hemos hecho, ¿no? Y no vamos a aceptar la responsabilidad de las acciones de los demás tampoco. Claro, ¿no? Y eso precisamente de no aceptar la responsabilidad de las acciones de otro, nos lleva a lo que estábamos platicando fuera de cámaras con respecto a que el 99% de la comunidad musulmana a nivel mundial está en contra de todos los actos terroristas que hacen en nombre del Islam. No digo que los hagan grupos islámicos, porque a lo mejor nada más son grupos disfrazados, no sé, yo tendría que ahondar mucho en eso. Pero eso nos lleva a la pregunta obligada, ¿sí? Y esto sería muy bueno responderlo, para que la gente se quite muchas vendas mentales que en Occidente le ponen a la gente con respecto al Islam. ¿Qué es exactamente, o por qué existe la yihad? ¿Y qué piensas al respecto de eso? Jihad. La palabra jihad viene en el Sagrado Corán. Y esta palabra es una palabra del idioma árabe. Y significa de esforzarse o luchar. Entonces el jihad, lo que menciona en el Sagrado Corán y lo que aprendemos de la vida del profeta Muhammad, es un jihad que cada uno de nosotros hacemos. Es un jihad, es un esfuerzo que hacemos para cumplir con nuestras responsabilidades. Como tú, como un esposo, tienes responsabilidades hacia tu esposa. Como un papá, tienes responsabilidades hacia tus hijos. Entonces, hay un esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos para ser buenas personas, para ser alguien positivo de la sociedad. Entonces, este es un esfuerzo que uno hace. O el esfuerzo de no de hacer cosas que uno no debe de hacer. Este también requiere esfuerzo. Solo de despertar en la mañana y llevar los hijos a la escuela es un esfuerzo. Claro, sí. Ya con eso ya hiciste todo. Entonces, este es básicamente lo que jihad es. El esfuerzo que uno hace contra su mismo, podemos decir. El esfuerzo que uno hace para no, por ejemplo, hacer algo contra la voluntad indebido. Claro. Hay otro tipo de jihad también, lo que siempre sale en las noticias, sí, lo que siempre sale en los medios de comunicación. Y este es lo que pasó durante la vida del profeta Muhammad. Y este pasa en las vidas de otros profetas también, ¿no? Por la persecución, ¿no? En el caso del Islam, este pasó durante la vida del profeta Muhammad. Tenían que participar en guerras y batallas y todo esto. Este también se llama jihad. Pero este jihad menciona en el Corán. No es que alguien lo inventó, o una persona empezó a decir, oye, hay que hacer jihad contra todos los que no son musulmanes. Entonces este sale del Sagrado Corán. Y lo que dice en el Sagrado Corán que sí hay permiso para participar en estas batallas o en estas guerras,
solo para los que son combatidos. Entonces es la manera de defenderse, nada más. Está hablando y directamente dice en el Sagrado Corán que este es para las personas que fueron expulsados de sus casas injustamente. ¿Y qué fueron sus culpas? Solo fueron su culpa. Su culpa fue que dijeron que nuestro Señor es Allah. Ese es su culpa. Entonces, todas estas guerras, estas batallas, lo que ahora conocemos por los medios de comunicación, esta palabra jihad, sí, viene del Sagrado Corán también, pero volvió muy común esta palabra, todos saben, ¿no? Entonces, lo que pasó en esta época fue para defender a sus mismos, para defender a sus familias, para defender a sus hogares, y más que nada para defender la libertad de credo que hasta hoy en el día disfrutamos. Porque en el mismo versículo Dios dice que si estas personas no tenían este permiso, vamos a ver las mismas injusticias contra las iglesias, contra las sinagogas, contra las mezquitas. Entonces fue para defender los musulmanes, para defender su libertad de credo, para defender a sus mismos, a sus familias, a sus hogares. Entonces, con este propósito, ¿no?, tuvieron lugar estas batallas o estas guerras en esta época. Hoy en el día vemos que 99.99 personas no tienen nada que ver con esto, porque saben que desde el punto de vista del Islam, estas acciones o estos actos de violencia, estos actos de terrorismo, no tienen nada que ver con Islam. Solo son, yo digo que unas personas que están haciendo estas actividades o estos actos de violencia. Y gracias a Dios en esos 2 años de la pandemia, 2 o 3 años, no hemos escuchado nada de eso. Porque la mayoría de los musulmanes no creen en eso. Y cuando digo mayoría, digo casi 100%. Sí, y además, bueno, desde mi punto de vista, y pues generalmente pudiera darse el caso de que muchos de estos grupos son grupos pagados, ¿no? Vaya, como en las marchas por alguna causa noble, ¿no? Digamos el 8M, que es la marcha de las mujeres, y infiltran personas pagadas para causar desmanes, romper vidrios, incendiar tiendas, y que entonces digan, miren lo que están haciendo, ¿no? O sea, quiero pensar que tal vez en el mundo musulmán sucede algo así, ¿no? O sea, infiltran grupos o crean grupos de violencia, de choque, de terrorismo, ¿sí? Pagados por no sé quién, pero para, pues, infundir el terror y manchar tal vez el nombre del Islam. Sí. Y cuando algo así pasa, todos los musulmanes en el mundo, en sus círculos, están defendiendo el Islam. Y están diciendo que no tiene nada que ver con el Islam y estas acciones no pueden ser justificables desde las enseñanzas islámicas. Y estos son grupos, tal vez tienen sus propias agendas, lo que quieren lograr con esto. Y sí tiene valor porque, por ejemplo, aquí en México hay musulmanes, pero gracias a Dios que nadie de este grupo es un extremo así, que va a realizar actos así. Y no deben existir. No deben. Y si hay uno así, denúncialo. En ninguna parte del mundo. Claro. Y de ninguna religión ni de ningún nada, por supuesto. Así es. Porque pues ante nada es respetar la vida de las demás personas. Claro. Ya por último, Imam Noman Renat, ¿dónde se encuentra tu mezquita por si la gente se interesa en venir y conocer, digamos, la verdadera cara del Islam y no la que te pasan en las noticias, en las noticias gringas o en las noticias europeas, ¿no? O sea, la verdadera cara del Islam, si hay alguien interesado o si por ahí hay algún musulmán que está buscando alguna mezquita y quisiera venir aquí. Claro. En estos años, gracias a Dios, hemos tenido esta oportunidad de abrir nuestras misiones, nuestras mezquitas, estos lugares de oración en diferentes partes de la República. Entonces, hasta ahorita estamos en Mérida, Querétaro, San Cristóbal de las Casas y aquí en Ciudad de México. Y aquí en Ciudad de México estamos
aquí por la zona de Buenavista, entre Buenavista y Lindavista. Y tenemos 2 años aquí. Y desafortunadamente los 2 años que pasaron, de la pandemia. Pero ahorita ya están abiertos aquí, así es, aquí. Si gustas puedes dar la dirección, el teléfono o algún medio de contacto electrónico para que... Ahora estamos aquí en la parte norte de la Ciudad de México por Avenida Insurgentes Norte, el número 650. Esa es la colonia Santa María Insurgentes. Y también estamos disponibles para cualquier charla, para cualquier plática. Si alguien nos quiere visitar, con mucho gusto los recibimos. Y también estamos disponibles en las redes sociales, en el Facebook con el nombre de la Comunidad Musulmana Ahmadía de Ciudad de México, o también si están en otras ciudades también allá por las redes sociales nos pueden contactar por Facebook o por Instagram o por Twitter, lo que sea. Estamos aquí o estamos allá si quieren contactarnos, y estamos aquí para servirles. Bueno, pues Noman, muchas gracias por la entrevista. Podríamos hablar horas y horas enteras del Islam y de todo lo que le circunda. Sería súper enriquecedora, pero bueno, pues el tiempo se nos va. De hecho, esta va a ser una entrevista que vamos a hacer en varios videos para que pues, la gente no se aburra, ¿no? Pero muchísimas gracias. Ojalá que nos volvamos a ver nuevamente, que nos invites a los eventos que tengas. Y con todo gusto pues, podemos ahí grabar, filmar, transmitir, etc. Muchísimas gracias, Noman. Quedó a todo. Gracias. Muchísimas gracias.